Es uno de los jefes más icónicos dentro de la serie Metroid en 2D, y si no me equivoco, es el jefe más grande que existe en estos juegos, demostrado al observar que su cuerpo ocupa 2 pantallas en sus últimas apariciones. Usualmente es el primero de los jefes principales en ser confrontado, y pone al jugador a prueba luego de que éste haya recogido numerosos objetos en forma de mejoras y tanques de energía o municiones, por lo que vencerlo no suele ser un desafío muy complicado. Apareció primero en Metroid de 1986 como uno de los jefes principales del juego cuya derrota es obligatoria para poder acceder a Tourian. Posteriormente apareció en Super Metroid, donde por primera vez se hizo canónico su colosal tamaño de 2 pantallas. Luego lo vimos en el remake del juego de 1986, Metroid Zero Mission, y su última aparición, a la fecha de publicado este video, se dio en Metroid Dread. Desde su primera aparición se ha llegado a creer que esta lagartija gigante tiene una conexión con los piratas espaciales, o incluso que se trata de un líder pirata como lo es Ridley o Mother Brain. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es realmente un pirata espacial? ¿Cuál es su origen? Para responder estas preguntas hay que mencionar que nunca se ha explorado los orígenes de Kraid en ninguna entrega de los juegos, ni tampoco en entrevistas o incluso fuentes secundarias como los mangas o los juegos de Super Smash Bros. Se sabe que Kraid ha sido una criatura clave para los piratas espaciales en 2 ocasiones para bloquear el acceso a Tourian, y su imagen quedó plasmada en 2 estatuas erigidas en la entrada a los laboratorios. Recordemos que tanto en Zero Mission como en Super Metroid es el deber de Samus desactivar las estatuas para que el acceso a Tourian quede libre, y en aquellas 2 estatuas, una de piedra en el primer juego y otra dorada en la secuela, Kraid siempre aparece al lado de Ridley, y esto precisamente es lo que ha llevado a asumir que este reptil colosal podría tratarse de un miembro de los piratas espaciales de alto rango. La verdad es que no es descabellado llegar a tal conclusión, pero la cosa cambia cuando nos ponemos a indagar acerca de toda la información que se tiene de Kraid. El manual de Super Metroid dice lo siguiente: el reptil gigante de Brinstar ataca a Samus con proyectiles punzantes y escupe esferas de su boca. Ninguna arma, rayos, misiles o bombas surte efecto en su cuerpo. El punto débil de la criatura es desconocido. Por su parte, esto podemos leer en el manual de Zero Mission. El enemigo más grande de todos los laberintos subterráneos de Zebes. Kraid dispara púas desde su abdomen y garras desde sus dedos para ataques extremadamente poderosos. Como podemos observar, en ninguno de los 2 manuales se declara que Kraid sea un alto mando pirata, ni tan siquiera es descrito como un pirata espacial. Lo contrario sucede con Ridley, diciéndose en el manual de Super Metroid que se trata del responsable de dirigir la misión en donde roba al bebé Metroide de la colonia espacial Ceres, y siendo el manual japonés mucho más específico al respecto, en decir que es un alto ejecutivo de los piratas espaciales, que por cierto, ni siquiera en las fuentes japonesas se menciona que Kraid sea un alto mando pirata o un pirata espacial. Es más coherente decir que Kraid se trata de una bestia de gran poder que los piratas espaciales están usando para resguardar tanto al planeta como a Tourian, que es donde reside la líder de Zebes, Mother Brain. Se puede decir que pasa exactamente lo mismo con los otros jefes principales de Super Metroid, Dragon y Phantom. Todos estos jefes tendrían sus signos vitales ligados a las estatuas que bloquean el paso a Tourian, abriéndose cuando ellos mueren a manos de Samus durante sus aventuras. Aquí existen 2 posibilidades: que los piratas fueron los responsables de crear a Kraid como lo han hecho con ciertas criaturas como la planta de esporas de Super Metroid, o que Kraid es una criatura extraterrestre que los piratas obtuvieron de algún lado e introdujeron en Zebes para su defensa terrestre. Pero ¿qué sucede cuando metemos el juego Metroid Dread en la ecuación? Bueno, la situación toma un giro radicalmente diferente. Kraid no solo aparece en este juego como uno de los jefes principales, sino que también lo vemos en los archivos Chozo, una serie de imágenes desbloqueables mediante el porcentaje de objetos obtenidos que muestran las actividades de los Chozo Maukin en el planeta ZDR antes de su eventual extinción por obra del Parásito X. En dicha imagen, Kraid está encadenado con grilletes y saliéndose del control de los Chozo, al punto en el que los soldados Maukin están esforzándose por apaciguarlo mientras uno de ellos cae hacia su perdición. Este panel nos dice muchas cosas. Primero, que Kraid existió en otro planeta aparte de Zebes. Segundo, que los Chozo Maukin tenían algún tipo de interés por este reptil, lo que los llevó a encadenarlo de cuello y brazos sobre un lago de magma que está quemándolo perpetuamente. Tercero, que este Kraid no es el mismo que el de Zebes y, de hecho, el ejemplar de ZDR pudiera ser todavía más antiguo. ¿Cómo aseguramos esto? Bueno, lo hacemos siguiendo la línea de eventos.
No puede ser el mismo Kraid de Super Metroid porque o bien los Maukin fueron erradicados tras la batalla contra el Parásito X, o bien estaban en una situación crítica antes de que Pico de Cuervo lograra contenerla a los parásitos, pues este personaje se propuso regresar a SR-388 cuando concluyó la contención del X, solo para enterarse de que los Metroides ya habían sido exterminados por Samus. Y como bien sabemos, Super Metroid transcurre en un momento posterior a la extinción de los Metroides. Podemos teorizar que quizá pudiera ser el Kraid que vemos en Zero Mission, teorizar que los Maukin se hicieron con alguno de sus restos al aprovechar la debilidad de los piratas espaciales en Zebes, para luego regresar a ZDR y hacer un clon de la criatura, siempre y cuando que, aclaro, la infestación del X en ZDR haya ocurrido después de estos sucesos. No obstante, este escenario es altamente improbable, ya que para este punto, y otra vez, suponiendo que el X aún no hacía estragos en ZDR, la tribu Maukin y Pico de Cuervo debían estar interesados en los Metroides de SR-388 más que en intentar recuperar el planeta o más que en molestarse en recoger muestras de Kraid. Podemos afirmar así que ambos Kraid, el de Zebes y ZDR, pertenecen a la misma especie, pero son individuos distintos. Conociendo esta información, ¿qué podemos decir acerca de su origen? Empezamos por aceptar que Kraid y los Chozo están relacionados, demasiado, diría yo. También empezamos por aceptar que los Chozo de ZDR y los Chozo de Zebes estuvieron igual de relacionados, al punto en el que es bastante probable que la tribu de Zebes fuera Maukin, tal como podemos observar en un fresco de Ferenia en Metroid Dread, donde vemos soldados Chozo enfrentarse a un grupo de piratas cebesianos con la propia Mother Brain, teniendo su aspecto físico de Zero Mission tallada en la esquina del mural, y el emblema de los Maukin presente en el lado izquierdo. Y el mural no es lo único que delata esta relación entre ambos grupos de Chozo, sino que también lo hace el hecho de que Pico de Cuervo estuvo involucrado en el trasplante de ADN Chozo que se le hizo a Samus a temprana edad, siendo él, incluso, uno de los donantes. Tomando en cuenta este hecho, es aquí cuando toca preguntarse: ¿es una coincidencia que haya habido dos Kraid en dos planetas distintos, pero que fueron habitados por Chozo, y que ambos grupos tenían una obvia y profunda relación? Yo creo que no. De hecho, todo parece indicar que Kraid pudiera tratarse de una creación de los mismos Chozo Maukin que diseñaron con fines desconocidos, aunque sus costumbres bélicas y la adoración a una deidad guerrera pueden sugerir que concibieron a Kraid como un arma biológica muy poderosa, tan resistente que solo es vulnerable en su interior. O en otro escenario, Kraid podría tratarse de una criatura creada por obra de la naturaleza y los Chozo mostraron interés por él, siendo la razón por la que existe tanto en Zebes como en ZDR. Sea como fuere, el Kraid de ZDR terminó encadenado incluso tras la extinción de los Maukin, mientras que el de Zebes permaneció en las profundidades y usado por los piratas espaciales para la defensa del planeta y de los laboratorios de Tourian. Esto en dos ocasiones distintas en las que fue vencido por Samus. El destino de Kraid de ZDR también quedó marcado cuando Samus visitó el planeta. Ella consiguió romper los grilletes que lo mantenían suspendido sobre la lava, y al sumergirse por completo fue que se calcinó hasta no quedar ni un solo rastro suyo. Si bien al final del juego un X de color morado convierte a Pico de Cuervo en una monstruosa criatura muy similar a Kraid, esto tiene su explicación, y es que justo antes de que Kraid muere desintegrado en la lava, llega a disparar de su vientre un proyectil orgánico que se queda incrustado en una pared. Este proyectil coincidentemente desaparece de su lugar cuando el Parásito X es liberado, lo cual resuelve el misterio detrás de la apariencia monstruosa de Pico de Cuervo X. El Parásito X obtuvo el ADN de Kraid a partir de este proyectil y posteriormente lo combinó con el de Pico de Cuervo. Si te ha gustado este video, te pido de favor que lo apoyes dándole pulgar arriba y compartiéndolo. Suscríbete a mi canal para más contenido acerca de Metroid. Envío un agradecimiento especial a la comunidad de Metroid Database y Metroidover en Discord. Sin ellos no existirían estos documentales. Soy Aurora313 y nos vemos la siguiente sesión.